Bien, doy gracias por los relojes que se pusieron a tiempo esta mañana. Esperemos que los demás se den cuenta pronto, muy pronto. Vamos por favor al Evangelio de Mateo. Estábamos estudiando, ya saben, el Sermón del Monte. Seguimos en el capítulo 6 de Mateo. Les pido que vayan al versículo 19 y leeremos hasta el 24. Este es un punto importantísimo y crucial en nuestras vidas como cristianos. El Señor Jesús dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Bien, estas son palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Yo sé que hay versiones diferentes y quiero un poco extenderme en qué es lo que estamos abarcando con estos versículos. Hay 3 o 4 cosas aquí que se pueden estudiar y puede surgir mucho de cada versículo, pero está hablando de algo esencial y lo está haciendo muy amplio el Señor. Está hablando de los tesoros, está hablando de la visión que tenemos, de la luz que tenemos, está hablando del amor que ponemos en las cosas y está hablando de nuestra fidelidad a Dios. Entonces es un gran aspecto lo que está hablando en unos cuantos versículos, pero es justo que lo veamos con detenimiento. Y bueno, este estudio está dividido en 2 partes. Les doy la primera parte el día de hoy y esperemos poder continuar en ese ritmo si así lo logramos hacer en la siguiente semana. Vamos a ver un poquito el texto. En realidad es una introducción a manera de ubicarnos, y venimos viendo el Sermón del Monte y ya vimos que nuestros actos deben ser totalmente puros, totalmente sinceros, que al Señor no le gusta que hagamos oración para que nos vean, caridad para que nos vean, ni siquiera el ayuno. Y bueno, les voy a leer un poquito de aquí, no vamos a leer toda la introducción, pero quiero leer la primera parte. Dice: el gran secreto de la vida, según nuestro Señor, es vernos a nosotros mismos y considerarnos siempre como hijos de nuestro Padre Celestial. Si lo hacemos, nos veremos librados de inmediato de 2 de las tentaciones principales que nos asedian a todos en la vida. Dice aquí: la primera es la tentación muy sutil que asedia a todo cristiano en el asunto de su piedad personal. Como cristiano tengo una vida privada, personal, de devoción. Lo único que importa es que los ojos de Dios están puestos en mí. No me debe importar lo que la gente diga, ni me debo interesar por mí mismo. Si doy limosna, no debo de darla para que los otros me alaben. Lo mismo se aplica en la oración y mucho más en el ayuno. El ayuno no le sirve a Dios ni a mi iglesia. Es para mi mejor devoción, comunión y concentración en la comunión con mi Padre. Bien, esto lo hemos venido estudiando y ya vimos que de nada nos sirve aparentar. Y es lo que el Señor dice. Por eso me gusta la introducción. Dice: el secreto de la vida, según nuestro Señor, es que siempre recordemos que somos hijos del Padre Celestial. De hecho, vernos como extraños en esta tierra es la verdad. ¿Por qué seguir la corriente? ¿Por qué demostrarles algo? No tenemos nada que probarle al mundo. Y dice aquí, la primera tentación es esa: querer justificarnos y querer decir: yo merezco ser hijo de Dios porque hago estas y estas y estas cosas. No. Y esa es una gran cachetada a nuestro ego y a nuestro amor propio. Entonces no podemos ni debemos vivir la vida pensando que
tenemos que darles explicación al mundo, tenemos que justificar nuestros actos para que nos vean, para que nos apruebe el mundo. Es todo lo contrario. Quiero ir adelante donde dice, no atesorar cosas en este mundo. Sabemos que hemos sido creados para adorar y alabar a nuestro Dios, así que todo lo que hagamos debe ser pensado en el propósito final de nuestras vidas. Todo lo que hagamos debe ser llevado a eso, a la adoración de Dios. No estoy hablando de una religiosidad, pero estoy diciendo que puedo hacer mi vida, disfrutar de mi individualidad, disfrutar de mi familia y de las cosas que Dios me da, siempre y cuando recuerde que de Él provienen y que a Él se las debo. Puedo mirar televisión, puedo escuchar música, puedo hacer las cosas que me placen, siempre y cuando recuerde que todo eso es obra de Dios, es gracias a Dios y que quiero servir a Dios y que quiero estar disponible para Él. Puedo hacer muchas cosas siempre y cuando mi ojo esté sabiendo que al último de esto que veo en el mundo, al último ahí está Dios, es la razón más grande de mi vida. Nuestro trabajo, nuestra familia, lo que comemos, la manera en que vestimos, etcétera, todo ello forma parte de nuestro carácter cristiano. El comprender esto es de una gran importancia porque nuestra vida tiene nuevos cimientos y apunta hacia una nueva dirección. Antes de convertirnos estábamos fundamentados en nuestra humanidad y sus deseos. Éramos llevados por nuestros instintos y placeres. Eso no es bueno, aunque el mundo actual lo crea y lo declare. El saciar la carne sin dirección del Espíritu Santo y temer a Dios solamente lleva al pecado. Es a memoria de cada quien y a consideración de cada uno de ustedes, hermanos, cómo nos sentíamos, cómo te sentías antes de venir a los pies de Dios. Probablemente tienes una cuna cristiana, pero en algún momento tomaste conciencia de eso, conciencia real, porque siempre dices, soy cristiano, pero en qué momento te enfrentaste realmente con Dios. Y si no vienes de una cuna cristiana, pues con mayor razón. ¿En qué momento abandonaste o te enfrentaste a la situación en la cual toda tu dirección era solamente por lo que tus deseos y necesidades o placeres te llevaban? Yo los invito a que hagan esa reflexión. No sé si tengo comentarios, pero en mi vida yo era llevado como el viento, ¿verdad? Como lleva el viento las hojas. Y probablemente un día se me antojaba una cosa, otro día se me antojaba otra cosa, y hacía planes para algunas cosas que yo consideraba hacer, y después cambiaba de opinión, porque el estado de ánimo cambia. Y me he dado cuenta que no era el camino mejor. Y tal vez no me di cuenta en realidad de lo equivocado que estaba hasta conocer al Señor y saber que Él tiene la dirección correcta en nuestras vidas. Bueno, gracias a Dios que estamos aquí y no estamos donde nuestro cuerpo quisiera estar. No sé si esto repercute en la conciencia de ustedes también como en mí. Dice aquí, cuando éramos incrédulos acumulábamos cosas que duran un tiempo determinado. Así nos hacíamos de cosas, y pongo entre paréntesis cosas porque para cada quien pueden ser diferentes. Algunos comprando terrenos, casas, autos, ropa, accesorios. Esto con la intención de asegurar nuestro bienestar en el futuro, no carecer de ciertas cosas. Nuestra meta era el guardar dinero para cada vez tener más cosas o disfrutar más esta vida. Lo que antes llamábamos bienes, hoy comprendemos que no son siempre bienes, ya que en mal medida o con el enfoque incorrecto, estos bienes son males. Creo que soy claro, ¿verdad? Habrá cosas que no nos benefician. Pero estábamos ahí, deseándolas y acumulándolas. Jesús nos dice que todo lo que hay en este mundo va a podrirse, a marchitarse, a diluirse. El mundo entero dejará de existir y nada perdurará. En algunas traducciones, en algunas versiones bíblicas, dice muy claro el Señor, dice la polilla y el orín, ¿verdad? Ese desecho ácido que todo lo corroe, todo lo daña. Y bueno, pues debemos saber que nada va a sostenerse en este mundo, todo se va a terminar. Antes acumulábamos cosas que creíamos que eran necesarias
y con el tiempo vemos que lo esencial lo podemos casi llevar en nuestras manos. Y quiero hacer una reflexión muy importante. Yo sé que ustedes han leído la Biblia, que ustedes han leído el Apocalipsis porque además tienen curiosidad en las revelaciones que tenemos hacia el futuro. Pero vamos a leer, por favor. Necesito tal vez 2 o 3 lectores, alguien que pueda leer en Apocalipsis 18. Vamos a leer todo el capítulo. Es trágico, es tal vez difícil de soportar. Vamos a leer tal vez el primer lector del 1 al 10. Adelante, gracias Hugo. Muy bien, me parece prudente hacer una pausa ahí porque es desastroso, pero quiero explicar. La Babilonia era el pueblo rebelde, el pueblo que no amaba a Dios, que no seguía a Dios, que confiaba en su tecnología, en sus descubrimientos, en sus avances, en sus recursos. Y ellos maldecían a Dios, ellos no amaban a Dios en lo absoluto. Es el pueblo del mundo, todo aquel pueblo del mundo, obviamente el pueblo inconverso, que se basa en sus riquezas, en su poder, en sus avances. La Babilonia existió en un tiempo y después dejó de existir, pero después se le llamó también a Roma la Babilonia, porque Roma estaba contra Dios y porque los emperadores estaban contra Dios. Entonces, simbólicamente, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar Babilonia, una ciudad que existía. En el Nuevo Testamento vamos a ver que esa Babilonia ya no existía, pero está nombrando a Roma. El apóstol Pablo en algún lugar también hace mención a esa Babilonia donde él está preso, pero sabemos que él no estuvo en Babilonia, estuvo en Roma, sí hubo. Con un título, con un nombre asignado. Sí. Sí, bueno, a nivel de representación, sí la hay. Es todo el pueblo que está contra Dios. Sí, es, ¿cómo diría yo? Hay una palabra que se me escapa, pero a nivel del título honorario que lo debe llevar alguien, del título que se le debe poner a alguien, no hay formalmente una nación. Puede el mundo cristiano mencionar tal vez a los países más potentes que no se duelen en hacer daño a otros países, a explotar a otros países y poder decir que ellos tienen esa avaricia, en esa búsqueda de poder representar una Babilonia. Pero yo no quiero poner nombre en un país porque eso representaría a toda su población. Yo creo que la Babilonia simplemente en toda la Biblia ha sido el enemigo de Dios, el pueblo rebelde, el pueblo enemigo de Dios. Y bueno, tal vez habrá países que son más en esa tendencia de hacerse de riquezas. Sabemos que los Emiratos o los Estados Unidos podrían ser una potencia muy fuerte en la economía, pero lo hay en todas partes. China, no podría yo decir, simplemente el pueblo rebelde, el pueblo que confía en sus recursos y no se humilla a Dios. De hecho, todos éramos parte de esa Babilonia antes de conocer a Dios, en el sentido de rebeldes. Ahora, Dios lo que está diciendo en el Apocalipsis es que todos esos poderes, todas esas riquezas van a sucumbir, y que aquella Babilonia que decía, yo jamás voy a llorar, y que se alababa, estaba llorando destruida delante de Dios. ¿Quiere alguien leer del 11 en adelante? Sí, muchas gracias. Podemos leer tal vez hasta el 19, por favor. Sí. Sí. Versículo 13. En mi versión, en lugar de perfume, dice olíbano. Déjenme ubicarlo en el contexto. Cargamentos de canela, especies aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo. Olíbano es lo que decía mi versión. Olíbano. Es de un árbol, Suelia sacra. Es un árbol de Somalia. Muy bien. Lo usan, obviamente tiene muy buen perfume, pero ahí en Somalia hasta lo mastican. ¿Okay? Y los árabes, que es muy conocido, le dicen la leche, porque es la savia de lo que sale del carro. Interesante, gracias por el dato. Y que bueno, yo me iba a dirigir justo ahí.
la Biblia es muy sutil, la palabra de Dios nos toca las partes sutiles. Pongamos atención a eso, dice artículo